La tarifa de agua potable en Lima y Callao va a subir un 6% a partir de junio. Para algunos usuarios, el 6% para el determinado consumo. Bueno, Gabriela Corimanya Jiménez es coordinadora de servicios al usuario de SUNAS y nos va a contar por qué. ¿Por qué va a subir el agua? Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, imagínense, más bien muchísimas gracias porque esto es información de interés. Tú hace un rato comentabas y decías, ¿por qué tiene que subir la tarifa del agua? Bueno, los servicios que presta una empresa de agua a nivel nacional, no solamente en el caso de Sedapal, tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y eso significa, por cierto, también que hay que cubrir, ¿no es cierto?, una brecha en la cual, digamos, hay usuarios, hay personas que no tienen el servicio. De acuerdo. Solamente en nuestra ciudad, 700.000 personas no tienen acceso al agua. Y ese cubrir servicios significa infraestructura. Exacto, de acuerdo. ampliar la cobertura de agua potable, ampliarla de alcantarillado, que quizás ni siquiera es parejo, o sea, no es que igual número de agua o de conexión de agua, igual número de alcantarillado, no es así. Okay. No. Después estamos, por ejemplo, sufriendo el tema, digamos, del crecimiento de nuestra ciudad. Fíjate, hoy en día somos 9.500.000 personas que vivimos en esta ciudad y se estima que en el 2020 vamos a ser más de 10.100.000. Eso quiere decir también, por cierto, que hay más personas que van a requerir el servicio y también, por cierto, considerando que hay zonas, Carlos, en las cuales mucho tiempo han pasado sin tener acceso al agua, que se van a ver beneficiadas con estas inversiones. Alguien tiene que sostener las inversiones y se tiene que sostener con la tarifa del agua. Ese es el tema de fondo. Sí. ¿Por qué tenemos que sostener la construcción de nueva infraestructura con el dinero de los consumidores, tratándose aún de una empresa estatal que tiene dineros producto de los aportes que el Estado le da cada año? Exacto. Igual es la idea que yo con mis impuestos tributo cada año justamente para que Sedapal reciba ese dinero. Y encima me van a subir la tarifa para pagar más. Lo que siento es que están depositando en las espaldas del consumidor la responsabilidad de la construcción de infraestructura que es del Estado. Sí. Ahí hay dos cosas importantes que has mencionado. Sedapal es una empresa que, si bien es una empresa pública, no recibe, digamos, dinero directamente del Estado para el tema del presupuesto, se sostiene con el tema de la tarifa, que también recibe del Tesoro Público para el tema de la ampliación de la cobertura, por supuesto que sí, pero más allá de ello es todo aquello que finalmente recauda de todos aquellos usuarios que pagamos, ya sea de manera puntual o no puntual, sobre el servicio que recibimos. Y otra cosa importante, tú dices, ¿por qué tendríamos que cargarlo todos? En realidad es como una empresa que tiene un producto o un servicio determinado, hay que pagar un costo, y ese costo no puede permanecer siempre en el tiempo, en el monto claro, actual. Pero esto está por encima de la inflación largamente, primer punto. Y segundo punto que te iba a comentar, que me parece importante, es que mientras, en el caso de Sedapal en particular, no hablemos de las otras que tienen su problemática común, tiene una pérdida de agua del volumen que conocemos, primero Sedapal resuelve tus problemas adentro y luego cóbrame más por el servicio. Exacto. Y ese tema, por ejemplo, de lo que nosotros le denominamos agua no facturada, tiene dos lecturas. Una es aquella que, digamos, se puede perder porque las tuberías que justamente se tienen que renovar y hay que tener un dinero, por cierto, para poder renovarlas, porque no van a durar todo el tiempo, no son de manera permanente. Y otra más por los robos que se dan de malas conexiones. Así es. Entonces, y esa parte del robo, no voy a decirlo, no voy a unirlo, por cierto, también está enlazado de que no todos los usuarios que tiene Sedapal en su base tenemos medidores. Lo digo porque yo sí tengo medidor, siempre lo he tenido en el casa de papás, ahora, por cierto, también lo tengo, pero no, hay un gran sector de la población y es más, hay usuarios que se resisten a tener medidor, Carlos, y eso es una ¿Y qué pagan? ¿Una tarifa social o es un monto determinado? Pagan como si es una tarifa plan, lo que le conocemos, por ejemplo, en el caso de la de una telecomunicación. O sea, puede pagar más, puede gastar más o menos, pero paga lo mismo. Sí, y entonces no tiene un consumo racional. Entonces, no se han dejado colocar medidores. Fíjate, hemos tenido un problema hace algunos años con el distrito de Carmen de la Legua. Carmen de la Legua no llega a pasar dentro de su población, que es un distrito, por cierto, también pequeño, de más allá del 10% de los usuarios de todo ese distrito tienen medidor. Los demás no se han dejado poner. Es más, teníamos y nos hemos enfrentado, digamos, en el tema del discurso con un exalcalde de ese distrito, en el cual también apoyaba, por cierto, que los usuarios, que sus vecinos, no tengan medidor. Pero nuevamente, Gabriela, si hay alguien que no se deja poner el medidor,
¿Es el ciudadano entonces el que tiene que pagar más dinero porque la empresa no puede poner medidores? Exacto. Bueno, ahí hay una serie, digamos, finalmente de mecanismos, ¿no? En los cuales, digamos, también pasa por la sensibilización. Los usuarios quizás tampoco no confían del todo, o los usuarios quizás tampoco no tienen quizás las condiciones para poder saber y conocer los beneficios que le pueden tener la micromedición. Pero finalmente, CEDAPAL ha mejorado su índice de micromedición, sí. Si habláramos de la región, digamos, de la región Latinoamérica, estamos incluso, su nivel de micromedición es un poco por debajo de otros países como el caso de Chile, de Colombia. No es una justificación, pero sabemos y reconocemos que se está haciendo, digamos, un esfuerzo. No, lo acepto. Y nosotros como regulador estamos justamente detrás de ellos. Y no solamente eso, sino que nosotros mismos impulsamos, no solamente aquí en Lima, a nivel nacional, de que el usuario debería de pagar por lo que realmente consume. Tiene que tener un medidor. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso es justamente parte también de las inversiones que se van a hacer con ese estudio tarifario. Y además después de lo que hemos visto en Chosica y la necesidad de restricción porque no había pozos suficientes para guardar todo el agua, entiendo que hay una necesidad de infraestructura muy grande. Por supuesto. Pero quiero que me expliques cómo se va a distribuir este aumento tarifario. Bueno, la mayor parte, este tema de, como tú dices, el aumento tarifario es 6% en promedio. La mayor parte de la población somos domésticos y en realidad en el tema doméstico, aquellos que por ejemplo pagan entre 10, 15 metros cúbicos al mes, ¿no? Si la gente podría estar viendo ahorita su recibo, revise su recibo. El incremento que va a sufrir del monto que paga en la actualidad va a ser 70, 80, quizás hasta un sol. ¿No llega a los 2 soles, Gabriel? No, llega a los 2 soles para aquellos que van consumiendo un poco más. Entonces, aquellos que, digamos, llegan quizás hasta los 20, 25 metros cúbicos van a llegar a pagar 2 soles más en su recibo. ¿Por qué me lo mencionas así? ¿Porque no es demasiado, me quieres decir? No lo digo que sea demasiado, sino que finalmente también a veces las personas confunden a veces el mensaje y nos llaman, también por cierto, y dicen, señorita, me han subido la tarifa de agua. No, el metro cúbico tiene un costo que nosotros vamos a autorizar. Ese metro cúbico es el que uno tiene que sacar totalmente, digamos, el tema del cálculo y hacer la revisión respectiva. Es más, si incluso la empresa se equivocara, como puede pasar, por cierto, y generar un reclamo, tiene el usuario todo el derecho de hacer su cálculo matemático y presentar su reclamo porque no han hecho el cálculo respectivo. Y otra de las cosas más, que también se vigile el tema del consumo. No quiero decir, como te digo, Carlos, que no sea mucho, pero en realidad sabemos y tenemos que comenzar a pensar que el servicio tiene que ser, la brecha que tenemos sobre el servicio tiene que ser cubierta. Y eso además, se tiene que sostener con la tarifa. Mira, pero además, déjame mencionar rápidamente para